Ahí está, señoras y señores, lo ven ustedes en sus pantallas. El presidente Luis Abinader autorizó la entrega a los Estados Unidos del capitán de la Fuerza Aérea Dominicana, Pedro José Espinal Artur, quien se desempeñaba nada más y nada menos como coordinador militar del Aeropuerto Internacional de La Romana. Otro más, Pedro José Espinal Artur, es requerido por la justicia estadounidense, específicamente por la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, por narcotráfico internacional y lavado de activos en un expediente federal que incluye asociación delictuosa y tráfico de sustancias ilícitas. El caso vuelve a poner en evidencia una realidad incómoda. Las redes de narcotráfico han penetrado estructuras estratégicas del Estado dominicano, incluyendo áreas sensibles como los aeropuertos y sobre todo la Fuerza Aérea Dominicana. Señores, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Líderes al Minuto. Les tenemos los detalles de otro extraditado. Mediante el decreto 4826, el presidente Luis Abinader ha tenido que emitir la extradición de uno de la cercanía militar. Le vamos a dar todos esos detalles aquí. Mientras el país habla de control y de seguridad, las investigaciones de alto nivel y las condenas terminan llegando nuevamente desde fuera, principalmente desde Estados Unidos. Lo que le vamos a mostrar hoy, usted no lo va a ver en los medios de circulación nacional, y le voy a decir por qué. En los medios de circulación nacional solo usted ha visto la noticia de extraditan dominicano hacia los Estados Unidos. Solamente eso. Y ponen entonces el nombre de Pedro José Espinal Artur. La curiosidad me llamó la atención. Me llamó la atención quién era y por qué no se daban detalles sobre esa persona. Bueno, estamos hablando de un capitán paracaidista de la Fuerza Aérea Dominicana que trabajaba hasta hace poco en el Aeropuerto Internacional de La Romana, quien ha recibido diferentes ascensos, diferentes condecoraciones que la vamos a ver en detalle aquí. La acusación contra Pedro José Espinal Artur no nació ayer, no se armó en una semana, no es producto de un chisme político lo que le estamos diciendo aquí, ni tampoco inventando información. Está fechada del 31 de enero del 2024. La depositó el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico solicitando la extradición. Durante al menos 2 años, este caso caminó mientras aquí nadie decía nada y nadie dijo nada. 2 años de silencio, 2 años de preguntas sin respuesta. Y atención a los cargos, porque aquí no hay ligereza. Los cargos que rezan contra esa persona, se habla de asociación para lavar activos, se habla de asociación para poseer y distribuir sustancias ilícitas y se habla de complicidad directa en tráfico internacional. No es consumo, no es un error, no es un me involucré sin saber. Estamos hablando de una estructura criminal organizada. Y la pregunta incómoda que nadie hace es, ¿dónde estaban los controles internos? ¿Dónde estaba la inteligencia militar? ¿Y dónde estaba la depuración real? Para no cansarles con la historia, les voy a mostrar directamente todo
y sin ánimo de ser alarmista, le recomiendo que se prepare bien para lo que usted va a ver y que le vamos a mostrar acá. Vamos a ver un poco la trayectoria de ese personaje. Vamos a ver un poquito la trayectoria de ese personaje. ¿Qué les estoy mostrando aquí en pantalla? En primer lugar, les muestro el ascenso en el 2017 de ese individuo conocido como Pedro José Artur Espinal. Mírenlo aquí. Ascendido en el 2017, evidentemente en el gobierno de Danilo Medina, como segundo teniente paracaidista. Segundo teniente paracaidista en el 2017. En el 2020, gobierno de Luis Abinader recibe bajo el decreto 696-20 nada más y nada menos que la condecoración del gran cordón militar Juan Pablo Duarte. Recibió esa persona que estamos delatando acá. Concede Luis Abinader, mírenlo aquí, decreto 696-20, que concede la condecoración del gran cordón militar Juan Pablo Duarte a varios oficiales superiores y subalternos del Ejército de la República Dominicana. Entonces, vamos a buscar el nombre de esta persona. Mírenlo aquí. Entonces, con ese decreto 696-20, el presidente Luis Abinader lo llevó a primer teniente paracaidista. 2020. Ese decreto se emitió en diciembre, miren la fecha acá, a los 9 días del mes de diciembre del año 2020, el presidente Luis Abinader le dio a ese señor Espinal, lo ascendió con el rango de primer teniente paracaidista. Primer teniente paracaidista. Lo ascendió el presidente Luis Abinader a esa distinguida figura que hoy está siendo extraditada. A ese militar de la Fuerza Aérea Dominicana que ningún medio de comunicación lo reseña así, no sé por qué. No sé por qué ningún medio lo reseña así. A ese individuo conocido como Pedro José Espinal. Aquí está. Mírenlo aquí. El 215 en la lista del decreto. Pedro José Espinal Artur, primer teniente paracaidista. Bien, pero eso no es todo. Eso no es todo. Esta persona, el 30 de marzo del 2021, es decir, un año después, otro ascenso más, 2021, ustedes saben que en el 2021 era presidente ¿quién? Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Mírenlo aquí. Primer teniente paracaidista. Primer teniente paracaidista. Ahí el ascenso que se le da es a capitán paracaidista. Mírenlo aquí arriba. Capitán paracaidista. Es decir, en el 2021 el presidente vuelve y lo asciende a capitán paracaidista de la Fuerza Aérea Dominicana. A Pedro José Espinal Artur, quien ha sido solicitado en extradición por la Embajada de los Estados Unidos, específicamente por el Distrito de Puerto Rico. Pero eso no es todo. Ahí no ha terminado todo esto. Ese individuo trabajaba nada más y nada menos que en el Aeropuerto Internacional de La Romana.
según se reseña en esta entrega que está acá, dice que era coordinador militar. Eso es en mayo del 2024. Es decir, aparte del ascenso como capitán paracaidista, ya estaba trabajando y laborando, trabajaba en el Aeropuerto Internacional de La Romana. La solicitud, como les comenté al principio de este señor, fue cuando la solicitud de investigación fue en marzo del 2000, entre el 31 de enero del 2024. Es decir, todavía para la solicitud que había hecho el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, todavía estaba trabajando el señor Arthur como coordinador militar en el Aeropuerto Internacional de La Romana. Aeropuerto Internacional de La Romana, es decir, el proyecto Casa de Campo. Los propietarios que son del proyecto Casa de Campo. El señor militar solicitado en extradición y que va a ser extraditado. Pero luego entonces de que parece que ya llegó la solicitud de extradición, donde trabajaba bajo el esquema de la Dirección General de Migración, ahí era donde estaba, porque era coordinando la parte militar en ese aeropuerto, cobrando un salario de 40,000 pesos como coordinador militar, Pedro José Espinar Artur. Parece que después que se dieron cuenta de las investigaciones que se estaba llevando a cabo sobre ese militar, entonces, al momento de producirse la extradición, estamos hablando de noviembre del 2025, noviembre del año pasado, le quitaron el rango. Oiga esto, le quitaron el rango y lo nombraron auxiliar, personal de seguridad, lo nombraron ayudante militar, es decir, le quitaron la autonomía que tenía de coordinador militar en el 2024 a ayudante militar. ¿Para qué? Para que cuando explotara el escándalo no se viera que estamos hablando de una persona con rango militar activo en la Fuerza Aérea Dominicana. Y por eso hoy el hermetismo en esa noticia, el hermetismo en los medios de comunicación, que solo se han limitado a decir: presidente Luis Abinader emite decreto para extraditar a un ciudadano dominicano, y solo se limitan a poner el nombre, Pedro José Espinar Artur. Pero ninguno dice esto que estamos diciendo acá. Ninguno dice que fue ascendido 2 veces durante el gobierno del presidente Luis Abinader. Ninguno dice que era coordinador militar en el Aeropuerto Internacional de La Romana y que todavía en noviembre del 2025 aparecía en la nómina de la Dirección General de Migración bajo el cargo de auxiliar militar en la parte de personal de seguridad. Para que usted vea hasta dónde llegan las cosas en este país. Dice la reseña en el periódico Listín Diario que quien solicita la extradición, oiga quién es, la Embajada de los Estados Unidos. Es decir, esa solicitud de extradición la está pidiendo la embajadora Lía Francis Campos. Y lo hicieron para el Distrito Sur, para el Distrito de Puerto Rico, esta solicitud de extradición. Entonces, definitivamente, esto nos dice a nosotros
que todavía van a seguir apareciendo y que uno ahora los tiene que escarbar para poder darse cuenta de los procesos de extradiciones, porque cuando se tratan de casos como este, no se ventilan, no se habla. Y no estamos hablando de alguien enteramente pequeñito. No. Ahora, yo les voy a decir una cosa a ustedes. Porque si Estados Unidos pudo armar un expediente completo, entonces aquí alguien miró para otro lado. Y oiga otra cosa, al igual que Eitan Vázquez, que también hay otra noticia que sale de Eitan Vázquez, extraditado en Puerto Rico. Al igual que pidió, o sea, al igual que Eitan Vázquez, este señor aceptó la extradición sin pelear. Y eso no es casualidad. Eso suele pasar cuando definitivamente la evidencia es abrumadora. Mientras tanto, ¿qué estamos viendo en República Dominicana? Bueno, operativos en barrios, cámaras, comunicados, conferencias de prensa, pero los peces grandes, los de traje, los de corbata, los de rango, siguen cayendo uno a uno, pero porque vienen las solicitudes de afuera. Y para colmo nos enteramos en detalle su arraigo si procedemos a investigar y a indagar quiénes son. ¿Por qué casi todos los grandes casos terminan en extradición y no en condenas locales? Porque definitivamente cuando Washington investiga lo que Santo Domingo no tiene la capacidad de tocar, esos son los que nos enteramos. Aquí hay una realidad que no podemos seguir maquillando. En República Dominicana, la gran justicia antisustancias ilícitas se activa cuando Washington levanta el teléfono. Antes no, después sí. Estados Unidos no investiga por caridad. Investiga porque sus puertos reciben las sustancias ilícitas, porque sus bancos reciben el dinero y porque su seguridad nacional está en juego. Aunque vamos a decir también las cosas como son. Solo vemos los que se extraditan de aquí para allá, pero no vemos los de aquel lado que también en contubernio con los de aquí tienen que caer, porque solo se está cortando la soga por un lado. Pero cuando ellos investigan, van hasta el final. Y es lo que ha pasado aquí con José Pedro Espinar Artur, que acaba de dañar o dañó hace tiempo una carrera militar en la Fuerza Aérea Dominicana. ¿Cuántas sentencias firmes por narcotráfico de alto nivel tenemos ejecutadas en el país? Muy pocas. Y casi siempre los casos terminan fuera. Casi siempre los casos terminan del otro lado. Cuando cae uno, sigue decayendo la confianza que pudiera tenerse en las autoridades. Esto es una muestra de que hay pudredumbre en todas las instituciones. En todas las instituciones. Ya hay en la Cámara de Diputados. Ya tenemos en la Policía Nacional. Ya tenemos ahora en los cuerpos de las Fuerzas Armadas. Las autoridades en los aeropuertos también. Hace falta una profilaxis profunda. Pero bueno, esa profilaxis va a ir llegando en la medida que de aquel lado sigan explotando
casos como este. De seguro que el próximo nombre ya está en camino. La extradición de Pedro José Espinar Artur, capitán paracaidista de la Fuerza Aérea Dominicana, no es una victoria completa, es una señal, una alerta. Yo diría que un espejo incómodo. Nos dice sencillamente que el narcotráfico no es un problema solo de barrios. Nos dice que las redes alcanzan instituciones. Nos dice que la justicia local sigue llegando tarde o sigue mirando para otro lado. Y nos deja también con preguntas que no podemos seguir evitando hacerlas. ¿Quién controla realmente las estructuras de poder? ¿Quién investiga a los que investigan? ¿Quién responde cuando el daño ya está hecho? Porque un país no se va a limpiar solamente exportando culpables. Se limpia cuando se enfrenta a la verdad, aunque duela. Y parece que ya esto está en contubernio y dependiendo de quién sea, nos daremos cuenta el vínculo que tendrá. Y cosas como esta me dicen a mí que no todo lo que veamos publicado lo creamos tal cual. Que investiguemos para que descubramos realmente las cosas como son. Porque solo nos dicen una cosita para pasar el momento, pero no nos dicen toda la verdad. Ninguno de los medios, escuche bien, ninguno de los medios que ha publicado esta información ha dicho de quién se trata. No lo sé por qué. No sé cuál ha sido el miedo. Porque ha recibido ascensos. Porque ha recibido ascensos por parte del gobierno del presidente Luis Abinader. No lo sé. Porque se trata de un militar activo. Hasta hace poco. No lo sé. Pero yo creo que deberíamos, si realmente se quiere enviar un mensaje de caiga quien caiga, yo creo que debería haber un poco más de transparencia en ese sentido. Por eso les digo a ustedes, hay que investigar. No creamos y aplaudamos como foca todo lo que veamos. Porque créame que hay cosas que lo van a sorprender. Que lo van a sorprender. Señores, gracias a todos ustedes por la gentileza de su sintonía, por habernos acompañado hoy aquí en Líderes al Minuto. Si es la primera vez que ustedes conectan con nosotros, por favor, suscríbanse, activen la campanita para que puedan recibir más actualizaciones cada vez que nosotros estemos en vivo o subamos un video como este. Por favor, si hemos satisfecho las expectativas al momento de usted entrar a este video, dele like. Dele like a este video si hemos dado información de valor agregado para usted. Gracias a todos los que nos están apoyando en nuestro canal de YouTube. Estamos teniendo un crecimiento pero muy, la verdad, esperanzador. Ya somos más de 64,000 personas que se unen a este proyecto y que han creído en este proyecto y más. Van a continuar uniéndose a medida que van descubriendo lo que hacemos acá. Gracias a todos ustedes. Hay mucha gente también que nos está apoyando en esta plataforma. Nos están apoyando en el super chat y también nos están apoyando uniéndose a la comunidad donde dice join, unirse. Se están uniendo y ahí entonces nos están aportando con $1, con $2, con lo que ellos quieren. Usted lo puede hacer también como usted guste, con su comentario, con su like, como usted quiera. Gracias a todos ustedes por el apoyo que estamos recibiendo. Les invitamos a que nos veamos en el siguiente video como siempre. Siempre Dios, siempre aquí vamos a poner a Dios primero, porque cuando ponemos a Dios primero todas las cosas salen mejor.
Así que nos vemos en el siguiente video. Claro está, si Dios, usted y yo lo queremos. Como siempre, les dejo con las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Dios, patria y libertad para todos. Que Dios los bendiga grandemente a ustedes, a su familia, y bendiga la República Dominicana. A cuidarse, porque el horno no está para galletitas, ¿eh? Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro infinito glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo viril, más que estrella la incógnita y flama siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá, que si dolo y ardida expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio hinchapodillo la bandera de fuego nuclear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy paz, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, don la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque llegue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, y entre aceros que no de ansiedad nuestros